Así funciona el sistema financiero mundial y por qué afecta tu bolsillo. Cada vez que el dólar sube, baja la bolsa o el Banco Central anuncia algo, tu dinero cambia de valor. Pero ¿quién decide esto realmente? A continuación te explicaré cómo funciona el sistema financiero mundial, esa red invisible que conecta bancos, gobiernos, empresas y personas, y cómo influye directamente en tu bolsillo. ¿Qué es el sistema financiero mundial? El sistema financiero mundial es como el sistema circulatorio de la economía global. Su función principal es mover el dinero desde donde sobra hacia donde hace falta. Conecta ahorradores, inversionistas, empresas, gobiernos y bancos a través de redes internacionales. Cuando tú depositas dinero en el banco, ese dinero no se queda quieto, viaja, se presta, se invierte, se multiplica, y en ese proceso los bancos y los mercados financieros ganan su beneficio. Los protagonistas del sistema financiero. Los grandes protagonistas del sistema financiero mundial son tres tipos de actores: los bancos que prestan y reciben dinero, los mercados financieros donde se compran y venden activos como acciones y bonos, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que prestan dinero a países. Los bancos centrales controlan la inflación y la tasa de interés. Los bancos centrales también juegan un papel clave. Ellos deciden cuánta moneda circula, regulan las tasas de interés y controlan la inflación. En otras palabras, controlan el precio del dinero. ¿Cómo se mueve el dinero globalmente? El dinero no se mueve al azar. Cada día billones de dólares circulan en forma de créditos, inversiones y transacciones internacionales. Las grandes empresas y gobiernos obtienen financiamiento de inversionistas globales, mientras que los bancos comercian entre sí en mercados interbancarios. Ejemplo simple: por ejemplo, si una empresa colombiana pide un préstamo a un banco europeo, ese dinero viaja digitalmente a través del sistema bancario global, regulado por múltiples instituciones y monedas. El dólar y el poder financiero. El dólar es el corazón del sistema financiero mundial. Más del 80% de las transacciones internacionales se hacen en dólares y la mayoría de los países mantiene reservas en esta moneda. Eso le da a Estados Unidos un poder enorme para influir en la economía global. Alternativas emergentes. Sin embargo, hay otros jugadores como el yuan chino, el euro y las criptomonedas. Buscan equilibrar ese poder. El mundo podría estar transitando hacia un nuevo orden financiero multipolar. ¿Qué pasa cuando algo falla? Cuando el sistema financiero se desequilibra, el impacto es global. La crisis del 2008, por ejemplo, comenzó con bancos estadounidenses y en pocas semanas afectó empleos, ahorros y precios en todo el planeta. Por eso las decisiones de un banco central o una bolsa de valores a miles de kilómetros pueden afectar tus finanzas personales, incluso si nunca invertiste en la bolsa. ¿Cómo te afecta a ti? El sistema financiero influye en las tasas de tus créditos, los precios que pagas en el supermercado, el valor de tus ahorros y las oportunidades de inversión. Entender cómo funciona el sistema financiero mundial no es solo para economistas, es clave para tomar mejores decisiones con tu dinero, proteger tu patrimonio y anticipar los cambios del mundo. Si quieres saber más sobre este tema, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte.